la explicación de todo este cuadrito. Entonces las bacterias, tenemos que recordar qué bacterias están trabajando acá, ¿no? O están haciendo su tarea, ¿no? Destruyendo estos tejidos. Entonces vamos a recordar a estas bacterias periodontopatógenas, ¿no? Como la Porphyromonas gingivalis, la Tannerella forsyth, el Treponema denticola, ¿ya? La Prevotella intermedia y el Actinobacillus actinomyces combinados. A ver, un ratito, la batería está un poquito baja. Vamos a ver con la batería. ¿Estamos entendiendo? Listo, y aquí está. Esto es lo importante para nosotros. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Aquí está. ¿Ve? Veamos, mira. Basado en el nivel de adherencia clínica, decimos estadio 1, 1 a 2, estadio 2, 3 a 4, estadio 3, ¿no? De 5 a 6, ¿no? Y estadio 4 pasaríamos 6, 7, 8 milímetros, ¿no? ¿Vamos? Ahora, ¿qué nos dice? Pérdida ósea radiográfica. ¿Ya? A nivel, para el estadio 1, una mínima cantidad, nos dicen, un 15 menor al 15%, que de repente a veces desde el punto de vista radiográfico va a ser imperceptible. Para el estadio 2, vamos a observar entre 15 a 33%. Entonces estamos hablando de un tercio, ¿no? De afección desde el punto de vista óseo radiográfico. Para el estadio 3 se extiende al tercio medio, ¿no? Y para el estadio 4, bueno, vamos a observar que está en el tercio apical. A ver, vamos a ver si tenemos acá alguna imagen. No, vamos a nuestras radiografías anteriores. Acá, ¿en qué tercio se encuentra esta imagen radiográfica? Tercio apical, doctor. A ver, Ale. Tercio medio, doctor. Ya. Tercio apical, doctor. Ya, a ver. Nos ponemos de acuerdo. A ver, lo vamos a ver un poquito más grande, ¿ya? A ver. No, creo que el anterior estaba mejor, ¿no? Ya, mejor volvemos de esto y ya. A ver. Listo, miren, vamos a dividir en tres. Desde la unión cemento-esmalte, ¿ya? Desde este punto, desde el cuello del diente. Miren, ya. Trazamos una línea acá, otra línea acá. Sería tercio cervical. Desde este punto hasta este punto sería el tercio medio. Y desde este punto hacia el ápice sería tercio apical. Listo. Ya, ¿en qué tercio está afectado? Tercio medio, doctor. Tercio medio, doctor. Ya, entonces vamos a ver. Ahora sí. ¿Qué estadio estaría entonces de ese diente? Estadio 3. Estadio 3, ¿no? Basado también en el análisis radiográfico. ¿Ya? Entonces, miren, no solamente vamos a tomar el nivel de adherencia clínica, sino tenemos que ver esta otra característica. ¿Ya? Estadio 1, vamos a hacerlo resumido. Estadio 1 y 2 va a estar en el tercio cervical. Estadio 3, tercio medio, y estadio 4, tercio apical. ¿Ya? Ahora, pérdidas dentarias. Para el estadio 1 y 2 vamos a tener que la periodontitis dice no tiene pérdidas dentarias por razones periodontales. Para el estadio 3 nos dice que puede tener hasta 4 piezas perdidas por razones periodontales. Si tiene de 5 a más, entonces estaría en el estadio 4, ¿no? O sea, el estadio 3 hasta 4 piezas dentales. Puede haber perdido 1, 2 o 3 piezas dentales. Si es una por razones periodontales, entonces ya estaríamos pensando que es un paciente en estadio 3. ¿Ya? Eso es desde el punto de vista de gravedad. Ahora vamos a ver por el grado de complejidad. ¿Sí? Miren, en el estadio 3 nos dice una profundidad del sondaje de 6 a 7 milímetros.
Miren, ahora vamos a esto de acá. ¿Habrá 6 o 7 milímetros en estas bolsas periodontales? No, A ver, doctor, solo hay no. 4. Entonces ahí tendríamos que ir sopesando, ¿no? En este paciente, de repente, tendríamos que hacer más análisis, ¿no? Respecto a la pérdida de las piezas dentales para ir colocando o para ir dilucidando, ¿no? Mayores características con mayores características en la presencia de este tipo de periodontitis, ¿no? Que es estadio 3. Entonces, no nos vamos a concentrar solamente en la evidencia clínica, ¿no? Que es analizar la pérdida ósea radiográfica, la pérdida de dientes, la profundidad del sondaje también es importante, ¿no? Por ejemplo, dice 4 milímetros estadio 1, 5 milímetros estadio 2, 6 a 7 milímetros en el estadio 3 y de 8 a más para el estadio 4. ¿Ya? Ahora, para el estadio 3 se añaden otras características, ¿no? Como la pérdida ósea vertical, la presencia de lesiones de Furca, ¿no? Presencia de 21 a 28 dientes residuales, pero acá tendríamos que ir considerando si la pérdida de dientes que ha tenido el paciente ha sido por razones periodontales, ¿no? El paciente tiene las otras características y además ha perdido 4 piezas dentales, ¿no? Por eso dice 28 dientes. Entonces la pérdida de esos dientes puede haber sido por extracciones de terceras molares o extracciones por razones ortodónticas también, ¿no? Hay muchos pacientes que se extraen las premolares por razones ortodónticas. Entonces tenemos que buscar esta característica, ¿no? Pérdida dentaria por razones periodontales, ¿ya? Y mire, esta otra característica, las lesiones de Furca, que son importantes. Vamos a ver desde el punto de vista osteoradiográfico, ¿no? Acá ya se va mostrando, miren, ¿ve? Una imagen radiolúcida que nos está indicando la lesión de Furca. En este caso, desde el punto de vista clínico, sí tendría que analizar o ver hasta dónde está la lesión de Furca. Si está grado 1, grado 2 o grado 3. Observemos en esta radiografía, miren, acá hay el radiolúcido. Acá, de hecho, desde el punto de vista clínico, sí existe lesiones de Furca. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué más podríamos añadir, no? Para el estadio 3 hay que ver de qué grado es, ¿no? Si es grado A, grado B o grado C. Y vamos a ver qué características podríamos añadir, ¿no? Pérdida de inserción, tendríamos que ver pérdida o analizar, ¿no? De acuerdo a la evidencia, si es directa o indirecta, si la pérdida ósea está relacionada con la edad. De hecho que sí. Bueno, mira, muchos de los pacientes ya son adultos mayores, van perdiendo la estructura de la masa ósea, ¿no? A nivel general, no en todo el cuerpo, a nivel sistémico. Y en el periodonto vamos a observar también pérdida de estructura ósea, ¿ya? ¿Qué más tendríamos que analizar? El fenotipo. El fenotipo del biofilm, ¿no? En relación al tipo también del paciente. Entonces, mira, hay muchos pacientes que van a tener grandes depósitos, ¿no? Dice, de placa bacteriana y bajos niveles de destrucción periodontal. Entonces va a depender mucho, o sea, de la condición genética y la predisposición a la enfermedad periodontal. Por eso que nos habla del fenotipo y también ese condicionante genético que va a tener el paciente. Y hay muchos pacientes que van a tener gran destrucción periodontal y bajo depósitos de biofilm, baja cantidad de placa bacteriana. Entonces el grado de destrucción
puede superar las expectativas, ¿no?, del clínico, teniendo en cuenta los depósitos de biofilm. En este caso, muchos de los pacientes presentan, ¿no?, este tipo de patologías, ¿no?, estadio 3, periodontitis estadio 3 o estadio 4, con poca cantidad de microorganismos o placa bacteriana o biofilm, genera gran destrucción de los tejidos periodontales. Ahora, ¿hay factores modificadores? Sí. La presencia de la diabetes y el tabaquismo. El paciente que tiene el hábito de fumar condiciona la presencia de las periodontitis, ¿no?, sobre todo en sus estadios avanzados. Pero tiene que ser, ¿no?, una cantidad de cigarrillos al día. En este caso dice de 10, pero menores a 10 o mayor o igual a 10 cigarrillos. Los pacientes que van a fumar, ¿no?, o sea, van a estar en grado A los pacientes no fumadores, grado B, pacientes que fuman hasta 10 cigarrillos, y en el grado C, pacientes que fuman de 10 a más cigarrillos. Ahora, en los pacientes con diabetes también, ¿no?, tendríamos que analizar cómo está la glucosa de este paciente. Tendríamos que analizar los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿ya? Entonces, si es menor a 7, entonces podría estar en un grado B, pero si es mayor a 7, podría estar en un grado C. De hecho, que si en los pacientes que están en esta condición, ¿no?, mayor a 7, son pacientes que no, o pacientes diabéticos que no son controlados y van a desarrollar este tipo de periodontitis, ¿no?, periodontitis de estadio 3 o 4. Ahora, un paciente que su hemoglobina glicosilada, ¿no?, son normales, entonces un paciente que de repente no tiene diabetes, porque tendríamos que analizar también las otras características clínicas, ¿no?, como la polidipsia, polifagia y la poliuria, ¿no?, para derivar, ¿no?, si es que derivar a nuestro paciente si es que sospechamos de gingivitis, si se añaden estas características y además exista la presencia de este tipo de periodontitis, ¿no?, que es estadio 3. ¿No? Tratamiento. ¿Cómo vamos a atender a estos pacientes? ¿Tenemos que medicarlos? Sí. ¿Tenemos que medicarlos? Sí, ¿no? Entonces hay pautas farmacológicas, ¿no? La evidencia científica nos dice que en muchos pacientes, o en este tipo de pacientes, la combinación de amoxicilina con metronidazol no generan resultados favorables en el manejo, ¿no?, farmacológico y el control de microorganismos en la periodontitis de estadio 3 y estadio 4. Instrucción de higiene oral es importante, ¿no? Nuestros pacientes por lo general vienen con estas características porque no se lavan los dientes. Entonces tenemos que hacer fisioterapia bucal, ¿no? Entonces, instrucción de higiene oral, práctica de cepillado, enseñarle alguna técnica de cepillado, el uso de aditamentos de higiene y la prescripción de algún colutorio bucal. Tenemos que hacer raspado y alisado radicular supra y subgingival y hacemos una revaluación. Aquí entramos a preguntarnos, a ver, ¿en qué momento revalúo? ¿Estamos todavía o no? Y después, ¿no? Si después de la revaluación observamos que hay renuencia o presencia todavía de bolsas periodontales que tengan 6, 7 milímetros, entonces en ese caso ya tenemos que abrir esa encía y hacer el raspado y alisado radicular. De otra manera, tenemos que hacer nuestras cirugías periodontales, ¿sí? Entonces, tenemos que cumplir las pautas, ¿no?, de nuestro tratamiento periodontal, ¿no? Es el flujo del tratamiento periodontal. Fase inicial, fase 2, quirúrgica, y la fase 3, mantenimiento periodontal, ¿no? Estas son las fases que ahora vamos a ir cumpliendo en el manejo de
nuestro paciente con periodontitis estadio 3 u estadio 4. ¿Ya? Ahora, acá en el paciente con periodontitis estadio 3 añadimos esta otra característica, ¿no? La que decíamos que es la medicación. A ver, vamos acá. Acá, ¿ve? Medicación, es importante, aunque la medicación ya se los dije, pero igual al momento del examen añadimos algo adicional, ¿no? Que vamos a ir conversando en la práctica también. Hasta aquí prácticamente estamos recordando lo que hemos hecho el siglo pasado, ¿no? Ahora veamos. Es lo que hacemos con este tipo de paciente. Mire, es el paciente que vimos a inicio, ¿no? A ver, salimos y bajamos. Es este paciente, ¿vean? ¿Recuerdan este paciente o no? A ver, no, vamos a ver, vamos a copiar y bajamos para hacer el comparativo. Esto reducimos. Otra, ¿eh? Ahí tenemos una. Y veamos este otro paciente. Copiar. Copiado más, ¿no? Ahora sí. Y lo recortamos, ¿no? Vamos a recortar hasta acá para ir haciendo un poquito más familiar esta imagen. Es una pacientita que acude al hospital. Porque le preocupaba, ¿no?, la pérdida de dientes. Y vamos a ver que en esta paciente existen todas esas características que nos manifiestan, ¿no?, la teoría. Lo recortamos más, ¿ya? Recortar esto solo. Ahí creo que está, no, hasta el canino estaba, ¿no? Y este está hasta el otro canino. Ahora sí. Ya está, ¿eh? Veamos, hemos cumplido con todas las pautas, ¿no? Porque miren, los protocolos que nos dicen. Fisioterapia bucal, si a este paciente le hemos hecho la fisioterapia bucal, le hemos medicado, también hemos medicado, porque si había bolsas periodontales, ¿no? ¿Qué más? Raspado y alisado radicular también le hizo, doctor. Destatraje, raspado, alisado radicular, supligingival, ¿no? ¿Ya? Y quedó así, limpio. Pero que este paciente, de acuerdo al análisis, tenía un condicionante, ¿no? Era la diabetes. Y era una de las razones por la cual el paciente estaba perdiendo los dientes. ¿Ya? Que sí nos habla también la teoría, ¿no? La nueva clasificación de enfermedades periodontales, que tenemos que hacer ese análisis en este tipo de pacientes para nosotros ver, ¿no? Ahora, en diabetes tendríamos que pedir ese examen, que vamos a hacer una clase también, ¿no?, respecto a diabetes, ¿no?, donde hacemos o solicitamos este examen en laboratorio, que es la hemoglobina glicosilada, ¿no?, y determinar, ¿no?, de acuerdo a eso, en qué grado se encuentra, ¿no?, el paciente de acuerdo a la nueva clasificación de enfermedades periodontales. ¿Listo? Entonces, esto elimino.
¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, esa pregunta vamos a responder después, pero con lluvia de ideas. ¿Ya? Otra pregunta ya, para nosotros analizar qué tipo de periodontitis es, ¿no? Entonces sí es necesaria la radiografía, al menos la radiografía panorámica, ya, ¿no? Pero lo ideal sería que tomemos radiografías seriadas, ¿sí? Entonces, si no hay otra pregunta adicional... Doctor, una pregunta. A ver, dime. Doctor, mira, por ejemplo, en los pacientes que toman, por ejemplo, la prednisona, que es un corticoide, los que tienen artrosis, artritis, es un tratamiento no prolongado ya para toda su vida. Y también afectaría lo que es la periodontitis, o sea, como un factor, así como la diabetes, ¿no? Como un factor sistémico, ¿se podría decir o no? Por supuesto que sí, ¿no? Mira, en realidad, mira, ya, de lo que son enfermedades sistémicas relacionadas con enfermedad periodontal, vamos a hablar, a ver, 1, 2, 3 clases más adelante. Pero bueno, te voy a responder, ¿no? Estos pacientes que utilizan estos inhibidores del sistema inmunológico como la prednisona, ¿no? O sus pulsos corticoides que les hacen, ¿no? Que son pacientes que están con una afección sistémica e inmunológica, ¿no? O sea, su sistema inmunológico está hiperactivo. Y son estos pacientes, por ejemplo, los que me decían, ¿no? O sea, artritis reumatoidea podría ser una de estas patologías. Ahora, ¿qué es lo que hace? Ya, bueno, hablamos así, ¿no? Específicamente del medicamento. Está inhibiendo, está controlando, ¿no? Esa hiperactividad de las células de defensa. Entonces, está reduciendo la acción de sus células defensivas. Ahora, si yo reduzco o inhibo la acción de mis células de defensa a nivel bucal, si el paciente no se cepilla los dientes, va a generar una hiperactividad de las bacterias, ¿no? Del biofilm o de las bacterias periodontopatógenas. Entonces sí, en este tipo de pacientes muchas veces vamos a observar inflamación gingival, edema, presencia de placa, ¿no? Supuración, ¿no? Y si hacemos el diagnóstico, hacemos el periodontograma, vamos a observar en muchos de estos pacientes la presencia, ¿no? De una periodontitis estadio 3 o estadio 4. Si es que no hay una buena higiene o un buen control del biofilm a nivel local o a nivel bucal. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me entendiste? Sí, doctor, pero mayormente se ha escuchado que los corticoides, o sea, claro que bajan el sistema inmunológico, también te descalcifican, o sea, también podría ir por ese lado la periodontitis por la descalcificación. No mucho por la descalcificación, sino es más por la actividad microbiana, por el microorganismo. ¿Ya? No es por el tema de calcificación, va más por esa dinámica que existe, ¿no? Entre la placa bacteriana y el biofilm. Por eso es importante, ¿no? La fisioterapia bucal. Nosotros a veces le restamos importancia, ¿no? Viene el paciente a la consulta, muchos de ustedes que trabajan en consultorio, ¿no? No sé, pero, o sea, dense cuenta, ¿no? No le dan ese tiempo a la fisioterapia bucal. No le enseñan al paciente a cepillarse, no se le enseña a utilizar su hilo dental. ¿Ya? Entonces, muchas veces viene por una restauración, se hace la curación, se le pone la resina, pero no se observó la inflamación de la encía papilar o la encía marginal. ¿Ya? Ahora, en este tipo de pacientes, ¿no? Que no tienen, o sea, que tienen la patología sistémica, pero no tiene un buen control del biofilm, es decir, no tiene una buena higiene bucal, entonces el desarrollo de la enfermedad periodontal o la periodontitis, ¿no? Específicamente, si hablamos, va a ser inminente. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, que en el hospital, ¿no?
Se dice, dicen los pacientes, ¿no? Es un paciente que se le va a aplicar su prednisona, le vamos a hacer su pulso corticoide, o sea, van a bajar e inhibir su sistema inmunológico. Nos hacen la interconsulta para eliminar focos infecciosos a nivel bucal. Entonces, uno de estos focos infecciosos es, ¿no?, la presencia de biofilm o la presencia de bolsas periodontales, que va a agravarse cuando se le aplican estos medicamentos. ¿Sí? A ver, Midori. Doctor, una pregunta. Sí. En el caso que mencionó mi compañera, pacientes que toman el medicamento que ya mencionó, en el fluido trabecular, ¿las inmunoglobulinas son de la misma cantidad o bajan por el medicamento? Se inhibe, baja la cantidad. O sea, ¿qué es lo que pasa en el paciente con artritis reumatoidea? Sus células están actuando en contra, ¿no? Sus células de defensa están actuando en contra del mismo paciente. Por eso que se trata de inhibir a estas células inmunológicas, ¿no? Liberan gran cantidad de citoquinas, ¿no? En muchos casos es por razones desconocidas, idiopáticas. Entonces, para salvaguardar, ¿no?, para que estas células defensivas se controlen, se les aplica este tipo de medicamentos, que son inhibidores del sistema inmunológico, ¿no? Corticoides por tiempos prolongados, ¿no? Ahora, por eso te digo, vuelvo a repetir, en este tipo de pacientes lo que hacemos, nuestra tarea como odontólogos, es de eliminar esos focos de infección, mejorar la condición de salud bucal de nuestro paciente. Si hay dientes para extraer, tenemos que extraer esos dientes antes que se le aplique estos medicamentos. ¿Ya, Midori? Entonces esa pregunta la vamos a dejar para la práctica, ¿ya? La respondemos ahora. Fase 3. Ahora, doctor. Cerramos, listo. A ver, pasamos lista y les explico eso, ¿ya?